a grabar en este momento. Voy a compartir la presentación. Ustedes me confirman si se ve ok. Ya. Ahí se ve. ¿Se ve ampliada? No, ampliada no, está como en modo de edición. Y cuando ya. ¿Cómo se ve en este momento? ¿De la misma forma? Sí, igual en Profe, edición. igual. Profe, y si lo deja así como edición y lo va corriendo, si igual se ven bien las letras y todo. Sí, 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 sí. Es que yo tengo una duda porque esto yo lo he hecho hartas veces y no he tenido problemas, pero esto es como la ley de Murphy. Siempre cuando uno necesita que las cosas funcionen bien, a veces no ocurre, ¿no? Eh, por distintas razones. Vamos de nuevo. No se ve ampliado, ¿cierto? No, No profe. se ve igual, pero ¿Y están corriendo las imágenes? ¿Avanzan? ahora estamos en la Ahora diapo no. 2. Delante sí se había movido. Ah, ya, estamos avanzando, estamos avanzando. Bien. Entonces, se ven las imágenes que siguen, ¿cierto? Ahí. ¿Sí? Seguimos en la 2. En Seguimos Puente. la 2. Sí, profe. ¿Cómo se ve? ¿Me pueden confirmar cómo se ve en este momento? Pantalla Yo blanca. veo blanco. Blanca. ¿En blanco? Sí, profe. No se ve la Se ve presentación. blanco. No, se ve blanco. Ya. ¿Y en este momento me pueden avisar cómo se ve? No se ve nada. No se ve nada. No, no hay ni una proyección. Ya, gracias. Ya, usted me confirma si se está viendo. Sí, ahí de nuevo se ve, pero como en edición. En Vemos la edición, exacto. diapo 2. Ya, Ahí cambio. ahí cambió. Perfecto. Profe, ahí se movió. ¿Sí, ahí se está moviendo? Sí. Ya, y si amplío, ahora se ve en un formato más grande, No, profe, se ve igual. ¿no? No, profe.
Pero podría dejarlo así, quizás cerrar Sí, un costado aquí al lado derecho, una ventana más grande, pero igual se logra leer la presentación, profe. sí, sí, aparte que son hartas imágenes y hartos conceptos generales, ahí lo estoy ampliando un poco más, no sé si se... Sí, Pero profe, se bueno, ve más grande. ¿se ve bien? Ya vamos entonces a continuar de esa forma. Entiendo que está grabando, bueno, yo le doy la bienvenida, los buenos días, ¿cierto? A los que se están recién incorporando. Esta clase no es obligatoria, no es presencial, ¿cierto? Pero es bueno siempre que participen porque así le eh, hacen preguntas directamente a los docentes y también le sacan provecho, sobre todo a los docentes que son invitados. ¿Ya? La clase de hoy, la temática hace relación con todo lo que es posparto, ¿cierto? E involución uterina y todos los fenómenos que tienen que ocurrir en el tracto reproductivo de la hembra principalmente para ocurrir una nueva concepción, ¿ya? A modo de introducción, me gustaría definir el concepto de puerperio o periodo puerperial, que hace referencia al lapso que va desde el momento del parto hasta el momento en que el organismo materno puede recuperar su estado normal de no gestante. Básicamente, en las hembras, ¿cierto? Y principalmente en los animales de producción, por eso me hago referencia a los animales mayores, tiene una implicancia importante porque siempre los sistemas productivos buscan aumentar las tasas de preñez y la rentabilidad de sus planteles. Entonces, yo lo he comentado en otras ocasiones que cuando hay problemas de preñez, cuando hay repetición de celos, o no se puede optimizar un tiempo para preñar, ya sea un bovino o un equino, eso puede traer problemas económicos y afectar toda la producción animal, ¿cierto? Con los indicadores que normalmente los productores manejan, con sus registros, ¿ya? Siempre se intenta, en todo lo que es la industria ecuestre, en los grandes aras, también en los centros de producción bovina, que ojalá se pueda tener una cría al año. Pero para poder tener una cría al año, hay que optimizar los tiempos y eso va a depender básicamente de la condición sanitaria y reproductiva de cada animal. Entonces, a modo de definición, siempre hablamos de periodo puerperal o puerperio al momento, a todos los cambios que van a ocurrir tanto en el ovario como en el útero, que son cambios anatómicos. Imagínense un útero grávido con una cría de 50 60 kilos, donde en un mes debe estar en condiciones para poder aceptar y desarrollar una nueva preñez. Todos esos fenómenos ocurren principalmente por el buen funcionamiento ovárico y uterino, ¿ya? Siempre hay un factor individual que va a hacer que este periodo puerperal sea más prolongado o no. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Yo les pido que por favor me interrumpan si hay alguna duda, ¿cierto? No hay problema en hacerlo. Y la idea es que vayamos avanzando en conjunto. Bien. Profe, ¿Sí? este lapso de puerperio, ¿aproximadamente cuánto dura? Lo voy a conversar, le voy a dar una fecha, esto a modo de introducción. Ah, ya, perfecto. Esto a modo de introducción, ¿cierto? Esto es básicamente que definan qué es lo que es el periodo puerperal, o a qué nos definimos como puerperio o periodo posparto, ¿cierto? Pero en esta lámina yo quiero que entiendan que hay tres factores que son sumamente dependientes de este tiempo. El funcionamiento ovárico, las condiciones uterinas y el factor individual de la propia yegua, ¿ya? Eh, y por ejemplo, van a haber muchos parámetros que nosotros podemos medir, ¿cierto? Y eso va a afectar positiva o negativamente a este periodo puerperal. Por ejemplo, la duración de la gestación. Si nos encontramos con una gestación, y ahora voy a hablar de individuo y no de especie, porque dentro de una especie hay distintos individuos que se comportan distintos, ¿cierto? Eso es parte de la biología. Eh, cuando las gestaciones tienen una mayor prolongación, eso puede hacer que el periodo puerperal sea un poco más prolongado, ¿ya?
si tenemos antecedentes de vacas multíparas o hembras, yeguas, que han tenido varios partos, ¿cierto? Las gestaciones pueden ser un poco más prolongadas. Y eso va a afectar finalmente el periodo puerperal. Aquella vaca, aquella yegua que solamente se utiliza con fines reproductivos, donde anualmente está desarrollando y criando y generando una cría, ¿cierto? Obviamente ese útero tiene un daño mayor que una yegua que no tiene ninguna función reproductiva. Y cuando hablamos de daño, son condiciones inflamatorias, eventuales procesos infecciosos, lesiones del garro producto del momento del parto, ¿cierto? Grado de endometritis o endometriosis en toda la mucosa endometrial, ¿cierto? Cómo las glándulas endometriales van cambiando sus características, ya hablamos de endometriosis, no de endometritis. Cuando hablamos de endometriosis es porque hay cambios degenerativos en toda la capa histológica, ¿cierto? Desde la mucosa, desde el endometrio hacia el miometrio, donde pueden haber más fibrosis y obviamente eso va a afectar la fertilidad. Si nos encontramos con una yegua, 15 años, que los últimos 5 o 7 años ha parido anualmente, hay un mayor grado degenerativo de ese útero. Y eso es natural, ¿cierto? Entonces, obviamente, ese útero, por eso hablo ya más de especie o de individuo, tiene condiciones más desfavorables que no van a optimizar estos tiempos. Siempre se habla de que una yegua añosa, de que una yegua vieja, y lo mismo ocurre con todas las especies, disminuye la fertilidad. Y justamente la causa de disminución de la fertilidad es esa, de que los cambios degenerativos y los distintos agentes bacterianos que eventualmente pueden estar presentes están afectando la condición uterina, que óptimamente debe ser una condición prácticamente estéril. Entonces, en la industria ecuestre, en la producción bovina, ¿cierto? Siempre se optimizan los tiempos pensando finalmente en la producción final. Estas cosas hay que considerarlas. Eh, Otra cosa que puede afectar, y yo lo menciono como parámetros de medición y que hay que estar siempre pendiente y atento como médico veterinario, es el tiempo de eliminación de placenta. Se define como retención placentaria en el caso de la yegua cuando ya ha pasado más de 1 hora y aún no es eliminada. En el caso de los pequeños rumiantes son cerca de 12 horas y los grandes rumiantes o el bovino o la vaca puntualmente no más de 24 horas. Ya, las vacas siempre son mucho más resistentes. Pero si nos encontramos con una yegua que parió el día de ayer y el día de hoy todavía tiene su placenta retenida, como en la imagen que ustedes pueden ver en el lado superior derecho, eso va a generar una inflamación en la zona, una infección. ¿Y cuáles son ustedes, cuál creen que son los agentes más frecuentes en estas infecciones uterinas a consecuencia de una retención placentaria? ¿Cuáles pueden ser los agentes microbianos más frecuentes? ¿Bacterias, profe? Sí, exactamente, pero ¿qué tipo de bacterias? Ya hemos hablado de la placentitis, hemos hablado de que la placentitis ascendente es producto normalmente de la mala conformación vulvar, y eso ocurre cada vez que el animal bostea. Entonces son agentes saprófitos, son agentes que son parte de toda la flora gastrointestinal del caballo, por ejemplo la Escherichia coli. La Escherichia coli que se encuentra en las fecas, ¿cierto? Y hay agentes que son saprófitos, pero pueden comportarse como oportunistas y generar complicaciones. Si esa placenta que está ahí, ¿cierto? La yegua se echó y se manchó con bosta, eso puede ser un caldo de cultivo y eso puede generar una infección ascendente, ¿cierto? Y lo más complicado de una retención de placenta es la endotoxemia que pueden generar estas bacterias gram negativas, ¿cierto? Y la consecuente laminitis.
Una yegua con retención de placenta puede generar signos de cólico y laminitis producto de la endotoxemia. Entonces, es una urgencia. Son fenómenos que hay que estar atento para actuar para que no se generen complicaciones. ¿Ya? ¿Algún comentario, alguna duda con respecto a eso? La gente normalmente, sí, por favor. Y para retirar la placenta, ¿uno puede Bien, intervenir o bien, cómo sería? sí, muy bien. La gente normalmente anuda esta placenta. En la parte más distal, la anuda, hace distintos nudos, para que eso vaya, a medida que vaya pasando el tiempo, la elimine. Eso puede ser una buena práctica para que la misma gravedad permita expulsar el resto de placenta. Pero una muy mala práctica puede ser el desgarro manual, la manipulación manual, porque eso no nos va a asegurar que se eliminó toda la placenta, y si quedan algunas estructuras conectadas con el endometrio, es un caldo de cultivo, ¿cierto? Todos los loquios, que son restos de membrana, mucosidad quizás del mismo cervix, ¿cierto? Secreciones varias, sangre, porque puede haber también algún grado de hemorragia, es un caldo de cultivo para el desarrollo bacteriano. Entonces, cuando hay una retención placentaria, uno debe asegurarse que el útero esté completamente íntegro y que no quede ningún tipo de remanente. ¿Cómo lo hacemos? Idealmente con una ecografía. La ecografía nos va a permitir evaluar la integridad del lumen uterino, ¿cierto? Si consideramos que la yegua después de la hora, o pasaron 4 horas con retención placentaria hasta que la eliminó, pero ya sabemos que estuvo con retención, porque no la eliminó en la primera hora, que es lo normal, no está mal realizar lavados uterinos, ¿cierto? Y estar atento a si se requiere algún tipo de antibiótico-terapia, ¿ya? ¿Cómo yo sé que una yegua puede presentar una laminitis consecuencias de una retención placentaria? ¿Cómo ustedes, con la yegua en pie en ese momento, imagínense la yegua que está arriba, o cualquiera de las dos imágenes que se están mostrando, está con laminitis producto, y yo Porque no tengo como apoya bien No los apoya miembros. los Porque no quiere apoyar el casco, ¿no? ya, puede, ya, efectivamente, pero recuerden que siempre una condición de laminitis va a presentar un pulso digital, temperatura en los cascos y obviamente dolor en las manos. Entonces, es bastante frecuente la laminitis producto de una retención de placenta, y ustedes deben estar atentos que es una consecuencia que puede complicar el cuadro. O sea, si nosotros no actuamos correctamente, si no generamos crioterapia en las manos, si no realizamos una antibiótico-terapia, manejo del dolor y también una terapia antiendotóxica, claro, el problema reproductivo ya se volvió sistémico. Entonces, en la vaca ocurren los mismos fenómenos. Se habla de metritis posparto, y básicamente es el mismo desarrollo de agentes bacterianos que afectan toda la mucosa y afectan también al miometrio. Entonces, la contaminación bacteriana a consecuencia de una retención placentaria obviamente va a afectar la fertilidad, sobre todo si hablamos de hembras reproductoras. ¿Ya? Eh, Obviamente se pueden administrar fármacos ecbólicos. ¿Qué son los fármacos ecbólicos? ¿Alguien lo ha leído por ahí? ¿O me pueden dar un ejemplo de algún fármaco ecbólico? Nunca lo he escuchado, profe. ¿Ya? Pero qué, a ver, ¿qué? Oxitocina. Bien, hay un ejemplo, la oxitocina. ¿Y qué es lo que generan estos fármacos? Finalmente, contracción miometrial. Ustedes saben que el grueso del útero, que toda la parte muscular del útero, que es el miometrio, con estas dos capas musculares, ¿cierto? Longitudinal y circulares, de la que he hablado, son las responsables de toda la contracción y la eliminación del parto, o sea, del feto en el momento del parto, y de la eliminación también de loquios.
llámese loquios, todo lo remanente que puede quedar de líquidos placentarios, restos de placenta, flóculos, sangre, etc. Entonces, se describen algunas patologías, sobre todo en la vaca, de agenesia puerperal, o agenesia básicamente que no tienen la capacidad de contraer la musculatura del útero y eliminar todo esos remanentes. Bueno, ahí probablemente haya que ayudarlo con algún ecbólico, como bien dijeron ustedes, la oxitocina. ¿Ya? Y esto solamente para que lo sepan. La oxitocina se puede administrar en dosis, se calcula en base a unidades internacionales, ¿cierto? Y se administra en forma intramuscular o endovenoso. Si lo administramos endovenoso tiene un efecto mucho más rápido, porque no tiene absorción, pero si lo hacemos vía intramuscular, nos da por lo menos algunos minutos para que tenga el efecto. Y genera contracciones que muchas veces incluso puede generar causas de cólico. Porque, por eso es importante el volumen calculado. Nunca generar una sobredosificación de lo que uno quiere buscar. Porque efectivamente la oxitocina genera contracciones no solamente de la musculatura uterina, sino que también de la prensa abdominal y puede generar signos de cólico, además de sudoración profusa. Entonces, se calcula en base a unidades internacionales, ¿cierto? Se administra y a los 20 minutos ya está teniendo un efecto. No así si lo administramos vía endovenosa, donde a los 3-5 minutos ya está teniendo un efecto. Así que ojo también con los efectos de las drogas y los fármacos cuando vamos a seleccionar. ¿Ya? Bien, ¿alguna duda, algún comentario que tengan? No, profe. ¿No? ¿Vamos bien? Súper. Entonces ya saben que es fundamental ustedes como futuros veterinarios, ¿cierto? Saber que ninguno de los ejemplares ha presentado retención placentaria. ¿Y cómo conseguimos eso? Con registros. La yegua comenzó el proceso de parto en tal hora, y en tal hora debiese tener la membrana placentaria expulsada. ¿Ya? Ahora, si no tengo el registro, obviamente me voy a la clínica, que no presente temperatura en los cascos, pulso digital, dolor en las manos, etc. Allí, obviamente, también en el examen clínico general ustedes lo pueden ver, con la mucosa, con halo endotóxico, taquicardia, etc. Bien, entonces la eliminación de la placenta es un fenómeno fundamental e importante que no se nos puede pasar, porque si no puede generar una complicación severa en las hembras reproductoras. Ya. Por otro lado, y me lo preguntaron en la cátedra anterior, ¿cómo cortar el cordón umbilical? El cordón umbilical debe cortarse nunca con una tijera, porque el corte es muy limpio y eso puede aumentar las probabilidades de hemorragia. Ojalá que sea en forma natural y con la mano, ¿ya? Sin embargo, después de la ruptura, lo fundamental que se debe hacer durante los primeros días de nacido de esa cría es la desinfección de ese cordón. Yo ya hablé que hay complicaciones cuando hay infección de ese cordón, la onfaloflebitis, ¿cierto? Y cuando tenemos una infección del cordón, una complicación sistémica es la poliartritis, ¿cierto? Y nos encontramos con potrillo muy decaído, con aumento del volumen de sus articulaciones, y es una condición bastante desfavorable, porque son potrillos recién de 5 días, donde la próxima semana vamos a hablar de neonatología, pero el potrillo que está recién naciendo está en transición y no tiene todos sus órganos completamente adaptados al medio, son órganos inmaduros. Y ese individuo tiene que recibir antibióticos que se van a procesar, se van a metabolizar en ciertos órganos que están inmaduros, que se van a eliminar por ciertos órganos que no están completamente funcionales, y todo eso es sumamente agresivo y delicado para el animal. Entonces, no es llegar y poner el antibiótico a un animal recién nacido, ¿cierto? Los volúmenes también son importantes. Entonces, ojo con todo eso.
Por eso siempre se habla de medicina preventiva. Y todos estos parámetros que yo estoy compartiendo con ustedes son fundamentales para saber la viabilidad, ¿cierto?, que tiene esa cría y cuál es el pronóstico de vida que pueda presentar. El cordón umbilical, mi recomendación es realizar limpiezas y desinfecciones diarias, al menos durante unos 5 días consecutivos. Y se puede utilizar povidona diluida o simplemente clorexidina. Yo en lo personal me gusta mucho la clorexidina diluida. Y tenemos el producto en una taza, en un vaso, en lo que sea, ingresamos el cordón que está bajo el abdomen, lo movemos un poco y eso lo podemos repetir 1 o 2 veces en el día. ¿Ya? Y ahí estamos haciendo un buen manejo y desinfección del cordón umbilical hasta que se seque y eso después se caiga solo. ¿Ya? Se puede ocupar povidona, alguna tintura yodada, pero recuerden que el yodo es sumamente irritante, entonces a veces es bueno ocupar algún producto un poco menos fuerte. ¿Alguien iba a comentar algo? Profe, ¿y cuánto se demora aproximadamente en botar el cordón? No más de 3 días, 3 a 5 días. Y ojo que estos productos también aceleran que se seque. El tema es que se tiene que secar y eso se va a salir, pero si en el proceso de secado, recuerden que en el cordón originalmente pasaban arterias, venas y el uraco. Si eso no está correctamente cerrado, es una ventana de ingreso de bacterias. Y ahí hablamos de la onfaloflebitis, ¿cierto? Onfaloflebitis, y a consecuencia de la onfaloflebitis, una poliartritis que ya un poco más severa. Bien. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Bien. Ya. Otra cosa que hay que evaluar muy bien es el sistema neurológico de ese animal. ¿Ya? Si tenemos un proceso de distocia, donde en la fase de expulsión, que es la fase número 2, recuerden que hay 3 etapas en el proceso de parto, en la fase de expulsión se demoró un poco más, ¿cierto? Y eso afectó la oxigenación, principalmente cerebral de la cría, va a generar una hipoxia encefálica y signos neurológicos de carácter irreversibles. Entonces, el proceso de expulsión del parto debe ser un fenómeno natural y rápido. No debe durar más de 15, 20 minutos, y menos incluso. ¿Y cómo nosotros evaluamos el sistema neurológico de una cría recién nacida? Básicamente, por cómo se comporta con el medio. La cría tiene un par de instintos donde nosotros no tenemos que intervenir para poder evaluarlos. Uno es el reflejo de amamantamiento, ¿cierto? Y la bajada de la leche. A esa cría nadie le enseñó que lo primero que tiene que hacer en la vida es pararse y buscar la ubre de su madre. Eso es un reflejo, ¿cierto? Y nosotros tenemos que evaluar ese comportamiento. Si la cría lleva 3 horas y no es capaz de levantarse, bueno, ahí está ocurriendo algo que es anormal. Lo normal es evaluar este sistema neurológico básicamente con el comportamiento que tiene esta cría. Debe ser capaz de levantarse en la primera hora, ¿ya? E ir buscando rápidamente la ubre de la madre. Y no siempre encuentra la ubre. El reflejo o el conocimiento adquirido que tiene esta cría es buscar lugares escondidos, ¿ya? Si ustedes ponen su brazo, lo que va a hacer la cría es buscar, es meterse dentro del brazo pensando que es la ubre. Entonces, muchas veces las crías, estoy hablando de terneros, terneras y potrillos, empiezan a buscar la zona axilar de la madre. Y ahí uno debe intervenir y dirigirlo hacia el sector de la ubre. Porque recuerden que el fundamental es que lo primero que debe hacer la cría es pararse, acercarse a la ubre y tomar calostro. El calostro es toda la inmunidad que está pasando la madre, una inmunidad pasiva,
rica en inmunoglobulina y que le va a permitir tener una concentración de inmunoglobulina, de defensa, necesarias para vivir durante los primeros 3-4 meses de vida, ¿ya? Hasta que la cría sea capaz de sintetizarla por sí sola. Entonces, no olviden que cada animal que nace, lo fundamental, lo primero que debe hacer es acercarse a la ubre y consumir calostro. En algunos criaderos y en algunos centros de reproducción, si tenemos una madre que falleció por X razón, ya voy a hablar de algunas complicaciones postparto, tenemos calostro congelado, y el calostro debe ser siempre escogido de la madre más vieja, una madre que ha estado expuesta a más enfermedades, que ha tenido quizá un mejor plan de vacunación, ¿cierto? Y las defensas necesarias para transmitirle a la cría. En otros centros, lo que se hace en el potrillo, los primeros días, ¿cierto?, es administrar vía endovenosa plasma, eso se llama un punzuero o plasma hiperinmune, y de esa forma estamos asegurando que la cría tenga una concentración importante de inmunoglobulina. Son manejos que lo hacen en forma, o lo hacemos en forma no natural, pero obviamente pensando que los primeros 3-4 meses de vida, las crías son mucho más vulnerables, ¿cierto? Esos son algunos manejos que se hacen en distintos centros, ya sean con bovinos, ya sean con equinos. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Un Profe, comentario que quieran hacer? ¿cómo se le llamaba la inyección de plasma? Es plasma, es una bombona, por ejemplo, de medio litro de plasma, se llama plasma hiperinmune, PHI. Plasma hiperinmune. Gracias. De nada. Y ese es básicamente una bombona de medio litro donde se pone un catéter al potrillo y se empieza a pasar. ¿Cierto? Y de esa forma es una forma exógena de aumentar estas concentraciones de inmunoglobulina. Y en la lechería es muy frecuente también congelar el calostro. El calostro de la hembra más vieja, más añosa y aquella que ha tenido mayor exposición a enfermedades. Bien. Profe, otra pregunta. ¿Sí? Y para seleccionar el plasma que se va a inyectar, es igual que el calostro, se elige la hembra Exacto. más vieja. Exactamente, sí, sí, sí. Siempre en un centro de reproducción, en la parte del freezer, van a estar los mejores calostros. Y eso es un buen manejo. Porque un mal manejo es que, y eso yo lo he visto, que en lechería no haya calostro y estén consiguiéndose con la lechería al lado. Porque tienen que ser insumos de reserva para administrarnos cuando se requiera. Yo le hablé la semana pasada de congelar también o conservar la membrana amniótica. Eso también es interesante porque tiene se utiliza, no bastante, pero tiene muchas propiedades de regeneración y cicatrización de tejido. Para heridas muy grandes, heridas abiertas, ¿cierto? La membrana amniótica tiene muy buenas propiedades, ¿cierto? Y eso no se suele guardar en algunos lados, pero se los comento porque es una muy buena alternativa. Bien. Bueno, y eso, el reflejo de succión, ¿cierto? O el cabezazo que le da la ubre, y eso hace hay un estímulo ya más hormonal, con que la oxitocina empieza a actuar, y eso actúa sobre los receptores de la ubre, que genera contracción y bajada de leche. Está todo estimulado por el movimiento que está haciendo la cría debajo de la ubre. Entonces, acá hay dos reflejos, una es de succión, ¿cierto? Y por eso también yo considero una mala práctica, no sé qué compartirán los colegas, de a veces meter el dedo a ese ternero recién nacido, porque podemos estar generando contaminación, podemos tener las manos sucias y no es lo óptimo. La cría tiene ese reflejo de succionar y ojalá que sea o con la mamadera o con la ubre, pero no con las manos, porque también ahí podemos estar entregando cualquier agente contaminante. Eso con respecto al reflejo de succión, al compromiso neurológico del potrillo y también
del ternero para evaluar su viabilidad, qué tan atento está dentro del medio. Ahora, pueden ocurrir algunos fenómenos ya más traumáticos, ¿cierto? Y no están relacionados a temas neurológicos, sino que ya fracturas. Y el potrillo no es capaz de levantarse porque se fracturó un posterior. Pero ya es un tema ya más específico, más traumático. Nosotros lo podemos corregir, ¿cierto? Apoyar y de alguna forma pararlo, guiarlo para que se acerque a la ubre. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bien. En el potrillo, ustedes saben que el caballo sufre mucho de cólico. Lamentablemente parece que el potrillo o el caballo nació para sufrir de cólico, porque existe un manejo que debe realizarse en los potrillos o nosotros como veterinarios asegurarnos que haya una correcta eliminación del meconio. ¿Alguien me puede decir qué es lo que es el meconio? Son las heces que parten los potrillos, los bebés, o sea, es como concentración de caca, como Exactamente, súper negro. exactamente. Y si el potrillo no elimina sus primeras bostas, sus primeras fecas, te va a generar signos de cólico. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Hay distintos productos y técnicas. Nosotros podemos hacer un enema rectal con clorexidina, una jeringa de 20 ml o de 10 ml, ¿cierto? Con clorexidina y agua tibia. Hacemos un enema rectal y eso puede facilitar la eliminación del meconio. O hay algunos productos comerciales también. Pero acá yo estoy compartiendo con ustedes parámetros que como médicos veterinarios deben estar atentos para la buena viabilidad de la cría. ¿Ya? Eh, Súper, muy bien. ¿Algún comentario que quieran hacer? No, profe. ¿No? Continuamos. Ya. Esta es una tabla que ya da tiempos, medidas, ¿cierto? Justamente con lo que yo les planteé recién, y parámetros que vamos a evaluar en la yegua y también en la cría. En la yegua, primero es la ruptura del cordón umbilical, que se describe que debe ser los primeros 12 minutos. ¿Ya? O sea, acá este es un paper que yo compartí con estudios, con una gran cantidad de caballos, con una desviación en estándar, etcétera, etcétera. Pero ya saben que entre los 10-15 minutos el cordón umbilical debe estar roto. ¿Sí? La eliminación de la placenta nunca debe ser más de una hora. Eso ya saben que después de una hora la yegua hablamos de retención placental. Retención placental. El peso de la placenta, una vez que la yegua eliminó la placenta, lo que se debe hacer es, o el veterinario, porque esto no lo van a hacer la gente que trabaja en el predio, es tomarla, ojalá pesarla, después de eso estirarla en el piso y armarla completamente para identificar los cuernos grávidos y el cuerno no grávido, y y tener una idea de todo el ambiente uterino que hubo en la gestación. Si yo me encuentro con placas de una coloración sospechosa, eso puede ser compatible con una infección, ¿cierto? Si yo veo una coloración sospechosa, si veo desgarro, si tengo la placenta completa y me está faltando una parte importante, y yo sé que la yegua parió en ese lugar, lo más probable es que ese resto de placenta esté dentro del útero. Entonces, lo que debe hacer el médico veterinario que trabaja y atendiendo partos, ¿cierto? Es justamente evaluar que la placenta esté íntegra. Toda la información que nosotros vamos a conseguir con la evaluación de la placenta nos va a dar información acerca del ambiente uterino en el que se desarrolló la cría. Entonces, si yo tengo una yegua con placentitis que parió a los 300 días, o sea, tuvo un aborto, obviamente me voy a encontrar con una placenta con contaminación bacteriana, con mayor grado de edematización e inflamación, ¿cierto? Y eso va a corroborar lo que yo estaba pensando. Entonces, no olviden evaluar la placenta, ¿cierto? Porque nos va a dar información de cómo se desarrolló la gestación.
Y se dice que el peso más o menos son 4 kilos, ¿cierto? Obviamente nosotros al tener la placenta en la mano no podemos evaluar los compartimentos, los líquidos, pero eso sí se puede hacer vía ecografía. Nosotros podemos identificar, sobre todo con una ecografía transabdominal, un hidroamnios, un hidroalantoides, ¿cierto? Y nos vamos a encontrar con una placenta más grande. Y eso esos ya son fenómenos patológicos que no debiesen ocurrir, ¿cierto? Pero eso ya nos puede estar hablando de algún problema en la cría. Bien. Con respecto, ¿alguna duda, algún comentario? Yo, profe, tengo una duda ¿Sí? con respecto a la placenta. ¿Ya? No sé si lo dijo, pero ¿qué actitud tiene en este caso la yegua con la placenta? Por ejemplo, los perritos se la comen, hasta Sí, los humanos sí. se la comen. En este caso la Sí, yegua lo hace, yo he visto yeguas y vacas que también se comen la placenta. pero es Y algo normal eso tiene una explicación muy natural y muy sabia. ¿Qué creen ustedes? por los nutrientes que tiene la placenta. Recuerden Como, que el caballo, cuando lo crearon, no fue para ser un animal depredador, sino que para ser un animal depredado. Por eso el caballo siempre es muy asustadizo. Si nosotros nos vamos a acercar y no le generamos confianza, se va a asustar, ¿cierto? Por eso los caballos duermen parados, por eso los caballos duermen 3 horas en el día en forma intermitente, porque son animales presas. Entonces, eso de comerse las placentas hace referencia principalmente a un tema de sobrevivencia en la vida. Eso evita que llame a animales que puedan ser depredadores. Esa es básicamente la explicación de por qué los animales se comen la placenta, porque no quiere dejar vestigio de que ahí hubo un parto y que el león vaya a acercarse y atacarlo. ¿Entiendes? Entonces, es un tema de limpieza, ¿cierto? Y es un tema de habilidad materna. La habilidad materna se obtiene con el tiempo y también se hereda. Ojo con eso, que también es heredable, pero hay animales que tienen muy mala heredabilidad materna, y obviamente es una complicación. Aquella perrita que no pesca a su cachorro, la cerda que no quiere, o la yegua que simplemente se escapa, se pone a caminar, y el potrillo que está recién, todo atáxico, no es capaz de apoyarse con sus 4 miembros correctamente, está bien tembloroso, le cuesta desplazarse, y la yegua se va a caminar 20 pasos a comer pasto. No está colaborando. Y ahí nos encontramos con una yegua que tiene mala habilidad materna, y ahí tenemos que interceder. Nosotros tenemos que acercarla para que la cría busque la ubre, etcétera, etcétera. Así que eso es netamente parte de la fisiología de todo, ¿cierto? Como especie, y un poco de sobrevivencia en el medio. ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Bien, gracias. Y lo considero bastante interesante porque dentro no solamente lo hacen el bovino y también la yegua y también otra especie, no solamente se la comen, sino que también limpian a sus crías. Nosotros cuando tenemos un parto, eh, yo siempre menciono que ojalá intervenir lo menos posible porque debe ser un proceso natural, pero siempre debe haber un veterinario en un proceso de parto para actuar cuando se requiera. Sobre todo para cuando ya ocurrió el proceso de expulsión, para despejar las vías aéreas de la cría, ¿cierto? Y para estimular la caja torácica, porque muchas veces pueden estar en apnea, ¿cierto? Y ese movimiento, ese froti que tenemos con su caja torácica, puede estimular el centro de respiración. Entonces, son movimientos, son procedimientos o manejos que debemos hacer una vez que ocurre el nacimiento. Y obviamente quizás guiarlo para que se acerque a su madre, nunca ayudar a pararlo porque eso es un proceso natural de la cría y no habla qué tan desarrollado está, o qué tan maduro y desarrollado está su sistema neurológico. Incluso yo comentaba que cuando hacemos una ecografía transrectal en una gestación de un animal, no solamente un caballo, en cualquier especie, nosotros tenemos que
evaluar la viabilidad. ¿Se está moviendo? ¿Está muerto? ¿Se mueve harto? Porque la viabilidad, el movimiento, nos está hablando de su sistema neurológico. Tenemos un animal que se mueve lento, que se mueve menos, eso probablemente no sea un buen indicador. Entonces, siempre la viabilidad, el movimiento intrauterino o postparto, nos está hablando de lo sano que puede estar esa cría. ¿Sí? Bien. Otras cosas que hay que también considerar en el potrillo, sobre todo, es el peso. Tenemos que el peso de un potrillo aproximadamente va entre 50 y 60 kilos. Este es un estudio que hay de fina sangre, entonces puede ser un poco más grande, pero en general el peso igual del ternero va cerca de 40 kilos. Siempre los pesos son similares. Lo que cambia entre un animal a otro es la ganancia diaria de peso. Y eso está dado por la alimentación, eso está dado también por la genética, pero los pesos son básicamente los mismos, pero la ganancia diaria de peso es distinta, varía. La altura del potrillo, ¿cierto? Recuerden que se mide desde el miembro anterior, desde debajo de los talones, hasta la cruz, cerca de 90 centímetros. El tiempo que tuvo para levantarse, ¿ya? No más de 20, 30 minutos. Ya sabemos que en una hora ya debe estar abajo de la ubre lactando o consumiendo calostro. Tenemos también el reflejo de amamantamiento, ¿cierto? Y el reflejo también de su primera succión, que fue un poquito lo que yo comenté recién, que es fundamental para el consumo de calostro. Y la eliminación del meconio, que debiese ser en aproximadamente las primeras horas. De las primeras horas del potrillo post nacimiento debiese eliminar el meconio. ¿Sí? Profe, y después Sí. de más o menos cuántas horas podríamos decir que ya no lo eliminó y que tenemos que hacer algo? Es que hay que estar atento y por eso a veces se colabora con algún flashing o con un enema rectal. Pero ya después de 2-3 horas, si no hay eliminación de meconio, vamos a encontrarnos con un potrillo que está un poquito decaído, a lo mejor con un poquito de dolor abdominal. La frecuencia cardíaca de un potrillo, para que tengan una idea, no es la misma al día de nacimiento que a la semana. A medida que van aumentando los días, la frecuencia se empieza a normalizar, pero recién en tercer, cuarto mes tiene una frecuencia normal. Al comienzo una frecuencia elevadísima, 120, 140 latidos por minuto. Entonces también es difícil de decir, bueno, está con dolor. Pero sí el compromiso de conciencia. Siempre hay que evaluar el compromiso de conciencia del animal y decir, está decaído, está con dolor abdominal, ¿cierto? Por eso en forma preventiva, y ahí hablamos un poquito más de medicina preventiva, y aquí creo que compartimos hartas cosas, es asegurarnos de que eliminó el meconio. ¿Sí? Ahora, también es fundamental la hidratación, y no le vamos a dar agua, sino que básicamente leche. Y el potrillo y el ternero se debe alimentar varias veces en el día, pero en bajas cantidades. ¿Ya? Ese es como una buena plan de alimentación, ya sea en forma natural o artificial, tanto de terneros como de potrillos. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Bien. Ya, con respecto al fenómeno de involución uterina y de adaptar todos estos cambios anatómicos y fisiológicos para estar en condiciones para recibir una nueva mórula y una nueva gestación, hay dos fenómenos que tienen que ocurrir en paralelo, ¿cierto? Para aumentar las tasas de preñez. Por un lado, nos encontramos con los ovarios, que ya deben regularizar todos sus ciclos estrales, ¿cierto? Con las oleadas de FSH, de LH, de estrógeno y de ovulación, para volver prontamente a un nuevo ciclo.
Ustedes saben que no va a haber un celo si no hay todas estas oleadas, ¿cierto?, hormonales y una ovulación. Entonces, el ovario, por un lado, debe estar funcional para que se gatille en esta orden el desarrollo folicular y la ovulación. Eso es por un lado. Por otro lado, nos encontramos con que el útero debe estar en las mejores condiciones y va a estar afectado para que haya una buena involución uterina por tres fenómenos. Uno es que el miometrio tenga la capacidad necesaria de contraerse a consecuencia de las prostaglandinas que están circulando y también en el lumen uterino, para contraerse y eliminar todos los loquios, eliminar todas las secreciones, restos de mucosa, de membranas, de líquido, etc. Si tenemos una atonía, ¿cierto?, y no contrae ese útero, no es capaz de eliminar el contenido intrauterino. Entonces, por un lado, el funcionamiento mecánico y contráctil del útero. Segundo lado, por segundo lado, ¿cierto?, en su interior debe haber, y está muy relacionado al anterior, no debe existir ningún tipo de desarrollo bacteriano. O sea, si el útero no fue capaz de eliminar algunas secreciones, y eso fue un caldo de cultivo, eso va a generar una endometritis, eso puede generar una metritis en una vaca, o una retención de placenta, y es una endotoxemia, o una septicemia en una vaca, y ya estamos con un compromiso de conciencia, con decaimiento, con fiebre, etc. Por lo tanto, por un lado, se tiene que eliminar todo el contenido intrauterino, y segundo, el lumen debe mantenerse prácticamente estéril, ¿cierto? Por eso muchas veces se hace el lavado uterino posparto, para asegurarnos también que el útero esté en buenas condiciones, ¿ya? Y finalmente, que el endometrio tenga una buena reparación, para que en el momento de ovulación exista un buen reconocimiento materno y una buena fijación embrionaria, ¿ya? Entonces, esta imagen muestra básicamente cómo todos los fenómenos hormonales y mecánicos a nivel de ovario y el útero funcionan en paralelo para acelerar el proceso de involución uterina. Ya sabemos que si hay retención placentaria, si hay un desgarro, una laceración, ¿cierto?, si no hay buena capacidad contráctil del útero, y todo lo que hemos conversado, obviamente el tiempo va a ser mayor, y las tasas de preñez pueden estar disminuidas, ¿ya? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No, profe? ¿Todo bien? Súper. Bien. Ahora, el útero, y esto ya vamos a hablar del útero propiamente tal, y algo se los comenté, requiere una buena concentración de prostaglandinas para eliminar todos estos loquios. Y eso ocurre principalmente las primeras 2 semanas, y el estrógeno también, que puede estar secretado, hace que haya una mayor fagocitosis y control del ambiente para el control de algunos agentes bacterianos. Sin embargo, lo que siempre, y estos son los mecanismos celulares fisiológicos y normales que tiene la yegua, va a ser la concentración de polimorfos nucleares que se encuentran en el lumen. Si tenemos una yegua con inmunodepresión, con las defensas bajas, flaca, ¿cierto?, que a lo mejor está con una monocitosis porque tiene una condición crónica, probablemente su sistema inmunológico no sea el más adecuado para controlar todos estos agentes bacterianos que se encuentran en el lumen, y ahí hablamos de un compromiso del sistema inmune a nivel uterino, y obviamente no va a permitir desarrollar y generar una buena involución uterina. Por lo tanto, toda la linfocitosis que existe, que cumple una función netamente de fagocitosis del agente bacteriano, es fundamental. Todos los mecanismos celulares propios del lumen, ¿ya? La eliminación
también del contenido por medio de la capacidad contráctil que genera el útero por las prostaglandinas. El estrógeno también cumple una función para aumentar esta fagocitosis. Y finalmente, la regeneración del endometrio, que en la yegua ocurre entre la segunda y tercera semana, y en rumiantes entre la cuarta y la quinta semana. ¿Ya? Eso es como más o menos un tiempo de recuperación normal del endometrio. ¿Ya? Ustedes ya saben que esta recuperación no va a ser la óptima si hay un desgarro, si hay si hubo una ruptura de una arteria uterina, ¿cierto? Si hay endometriosis, grado 4. Ahora, ¿cómo podemos saber y evaluar concretamente el grado de fertilidad de un animal? Pensando básicamente del lumen uterino, ya saben que el útero debe estar en las mejores condiciones para que sea capaz de desarrollar la gestación. ¿Cómo podemos saber con algún examen, esa es mi pregunta, el grado y el compromiso de toda esa mucosa uterina? ¿Cuál es el examen ideal que se realiza, sobre todo en aquellos animales que puedan tener una menor fertilidad y añosos? ¿Una ecografía? La ecografía solamente nos da información de los contenidos que pueden haber, pero aquí una pregunta es un examen un poco más invasivo, para saber efectivamente las condiciones en las que se encuentra ese endometrio y ese miometrio. A ver si alguien parece que está chateando ahí, o dando un mensaje, yo no lo puedo ver en este momento, ustedes me comentan. Que ¿Cuál es el vi examen? palpación. ¿Perdón? Una compañera puso en el chat que por palpación, profe. Ya, la palpación, al igual que la ecografía es un examen complementario, la palpación es parte del examen reproductivo y solamente vamos a palpar, a identificar, pero yo quiero saber en forma exacta. ¿Cómo yo puedo saber si tiene una endometritis, una endometriosis grado 1, 2, 3 o 4? Es saber cómo está el útero en cuanto a su lumen y a su miometrio. ¿Qué examen, cierto, de rutina, sobre todo en los centros reproductivos, se realiza para saber el nivel de fertilidad de un animal? Si yo quiero tomar una muestra de un tejido, ahí le estoy ayudando, ¿qué examen realizaría? ¿Una biopsia? Bien, una biopsia uterina. Entonces, aquellos animales, sobre todo añosos, que tienen una menor fertilidad, que son multíparas, es recomendable realizar una biopsia uterina porque obviamente hay cambios degenerativos que también están asociados a la edad y al historial reproductivo de ese animal. Entonces eh, se ingresa con una pinza de biopsia, se toma una muestra del lumen, del endometrio, y muchas veces también puede ser también del miometrio, y eso se hace una histopatología, un examen histopatológico, y nos va a evaluar si hay glándulas endometriales fibrosadas, degeneradas, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos una idea del tejido propiamente tal, ¿cierto? Obviamente con la ecografía yo puedo encontrarme con quistes endometriales y eso también afecta la fertilidad, me voy a encontrar con un contenido que a lo mejor no es el óptimo, por ejemplo con pus, con exudado, que obviamente no es favorable. Sin embargo, si yo quiero evaluar el lumen, la mucosa endometrial, ¿cierto? Para evaluar el grado de fertilidad que tiene ese útero para una futura implantación, debo hacer una biopsia. ¿Sí? Bien. Ahora, hay otros exámenes también que son complementarios, que es la histerescopía, que es básicamente ingresar por el vestíbulo vaginal, por cervix y llegar al útero con una cámara. Y ahí también podemos tener una idea. Obviamente es un examen imagenológico, que a lo mejor va a confirmar lo que yo pude sospechar con la ecografía, pero para saber el grado de fibrosis de estas glándulas, ¿cierto?, de degeneración de la misma mucosa, se requiere una biopsia. Bien. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? No, profe. Súper. Ya.
Ocurre también, y ustedes saben que algunas especies tienen toda su actividad reproductiva en base a las épocas del año, ¿cierto? Y se clasifican como poliéstricas estacionales de día corto, en caso de las ovejas y las cabras, y de día largo, en el caso de la yegua. La vaca es poliéstrica no estacional. Eso quiere decir que cada 21 días va a presentarse. Sin embargo, la lactancia tiene un efecto negativo sobre todo sobre la aparición de celos, ¿ya? Entonces, y eso se llama anestro lactacional. Y en el caso de las ovejas, ¿cierto? Que están pariendo, que están quedando preñadas, porque su actividad reproductiva comienza en cerca de enero, febrero, que están quedando preñadas en esa fecha y que están pariendo 5 meses después, si en febrero, marzo, abril, mayo, junio, en julio la cantidad de horas luz, que es distinta a la de enero, va a afectar negativamente al ciclo reproductivo. Y eso va a coincidir con un anestro estacional. Entonces, la reanudación del ciclo estral en caso de la oveja, ¿cierto? Está dada, además, se ve con el tope de este anestro estacional y por lo tanto no vuelven a presentar celo. En el caso de las cerdas, se describe que puede tener un estro anovulatorio los primeros 3 a 5 días posparto, en condiciones de producción, a veces eso no se nota, no se observa, y la lactancia también puede estar impidiendo la presencia de ese, o visualizar ese estro, que sea un estro visible, ¿ya? Y en la yegua ocurre el famoso celo del potrillo, ¿sí? Que es muy utilizado y alcanzan tasas de concepción o de preñez dentro del 70-80%, y ocurre principalmente entre el día 8 y 9 posparto. Voy a hablar un poquito más de este celo del potrillo, Profe, que lo disculpe, utiliza, ¿sí? Sí, el porcentaje de que lo utilizan, disculpe. el celo del potrillo, es utilizado con muchas frecuencias en toda la industria ecuestre con el objetivo de obtener una cría al año. Ese es básicamente el objetivo. Si se logra aprovechar este celo, se logra sacar una cría por año, ¿ya? Porque recuerden que la gestación de la yegua es 320 más o menos 15 días, entonces si le damos 320 días, parió, y a los 10 días vuelve a quedar preñada, o sea, a los 330 tenemos una nueva gestación. Y eso no es que quiera aumentar los ingresos, y no voy a verlo por un tema económico, lo voy a evaluar por un tema competitivo. Si logramos tener una cría un poco antes, sobre todo en la industria de caballos de carrera, eso genera una ventaja competitiva de ese potrillo porque es mucho mayor, es más desarrollado que su competencia. Los caballos de carrera cumplen edad todos el 1 de julio. Todos se les suma un año el 1 de julio. Entonces, si yo tengo caballos que nacieron antes, obviamente voy a tener un mes más para el desarrollo musculoesquelético, para el training, para el trabajo, y va a competir con caballos que son un poco más jóvenes, pero hay una ventaja competitiva en ese caballo. Caballo mucho más desarrollado. Por eso muchas veces se utiliza el celo del potrillo, sobre todo en yeguas de carrera, ¿cierto? Con este objetivo, ¿ya? Ahora, la tasa de preñez del celo del potrillo varía mucho, y ustedes ya saben cuáles son las causas que pueden afectar, las comentamos al inicio de la presentación, pero entre el 8º y 9º mes, más o menos, ocurre el momento de ovulación. Entonces, el celo del potrillo es el servicio en el primer estro posparto, ¿cierto? Y hay un desarrollo folicular normal, se describe, y ovulando los primeros 20 días del parto. Pero ocurre principalmente, eso es como definición, entre el día 5 a 12, posparto,
¿ya? Yo hablé del octavo, noveno porque suelen ser los días que más se utilizan. Octavo, noveno mes octavo, noveno día posparto, ¿ya? Pero es una brecha, ¿cierto?, donde la yegua va a ovular nuevamente y se puede utilizar. Ahora, obviamente, el celo del potrillo va a ser útil cuando nos encontramos con un parto eutóxico, o sea, que no hubo ninguna complicación, donde no hubo ningún trauma a nivel genital, una rápida expulsión de membranas fetales, una rápida involución uterina, que fue lo que conversamos recién, y la expulsión de todos los lóquios y rápido retorno a la actividad ovárica. Cuando nos encontramos con una yegua que ocurren todos estos fenómenos, puede quedar preñada a los 8 días de gestación, o sea, posparto. Y eso se conoce como celo del potrillo. Ahora, la tasa de preñez obviamente se ve afectada negativamente con el aumento de la edad de las yeguas, ¿cierto? Y esto ya lo conversé. ¿Por qué se dice que la yegua más añosa es un poco menos fértil? Y eso no es ley. Eso va a depender básicamente de cada individuo. Pero si tenemos una yegua reproductora, obviamente con un historial y con una carga gestacional, puede estar afectado. Hay distintos papers que comparten mucha información en distintos estudios, distintas zonas, y los números son muy distintos, pero finalmente la tasa de preñez va a estar afectada por muchas razones. Y estas cosas hay que evaluarlas. Si yo tengo en un centro de reproducción pura yegua vieja, probablemente el celo del potrillo no sea el óptimo, ¿cierto? Ahora, si tengo yeguas primíparas, probablemente la puedo utilizar con muy buenas tasas. Si tengo muchos problemas de distosia, probablemente no sea lo mejor, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de que la yegua quede preñada con el celo del potrillo, ¿Ya? este no sería más complicado para la yegua, que debiésemos darle a la yegua ya que va a estar amamantando y Lo escuché un poco cortado. Si me puede repetir la pregunta, se lo agradecería. ¿qué atenciones debiésemos darle a la yegua ya que ella va a estar amamantando y aparte gestando? Entonces igual tendría como una alta demanda de... Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Ya estamos hablando de un centro de reproducción animal, ¿cierto? Y obviamente una yegua posparto requiere una alimentación distinta, requiere cuidados distintos, requiere chequeo ecográfico distintos. Fíjense que la imagen que yo compartí con usted es una yegua que tiene la cola vendada, o sea, no es un manejo, seguimientos. ¿Por qué no hacer lavado uterino posparto antes de dirigir la monta? Administración de ecbólicos, ¿cierto? Para eliminar todos estos bloqueos. Ya estamos colaborando, ya no estamos solamente dependiendo de las hormonas que están en el mismo individuo, ¿cierto? Sino que estamos actuando externamente para facilitar estos tiempos, pero todo va a depender de la misma yegua. Y son manejos que se suelen hacer en todo lo que es el área de la reproducción. Y obviamente depende mucho también de la edad de la yegua. ¿Sí? No sé si logré contestar lo que me preguntó. Ah, bien, súper, bien. Pero yo simplemente lo comparto porque el celo del potrillo se ocupa bastante. Y ustedes van a decir o van a escuchar a una persona que siempre le echa potro después de los 8 o 9 días posparto y la lleva queda preñada. Sí, pero no tan bien. Y las razones y la justificación ustedes ya la saben. O sea, eso no es ley, pero sí ocurren fenómenos fisiológicos que pueden permitir las condiciones si no hay ninguna alteración. Súper. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Bien. Y también encontramos con distintas anormalidades del parto, que también hay que saber identificarlas, así como los parámetros de medición, que son importantes que los tengan presentes para saber cuándo un parto fue en condiciones normales o no, ¿cierto? O cuándo nos encontramos con un potrillo que tiene un buen pronóstico o no. Hay ciertas condiciones que lamentablemente requieren urgencia. Y es importante que ustedes las identifiquen. Nos encontramos
con la imagen de abajo, bueno, ahí no sale dentro de la lista, pero ¿qué creen ustedes que pueda presentar esa yegua? Que todavía no pare. La yegua blanca o tordilla puede ser. ¿Qué, qué patología puede estar presentando? Y eso es una urgencia. Un poco más complejo, pero en estos casos ocurre una ruptura del tendón prepúbico. Yo comparto esta imagen porque es patognomónica. O sea, cuando ustedes vean una yegua a punto de parir o en el último tercio de gestación con este descenso abdominal, no es porque está preñada, es porque lo más probable, en 99% de los casos, sea una ruptura del tendón prepúbico. Y es una urgencia. Porque obviamente no va a tener una buena, o hay que intervenir y colaborar porque no va a tener una buena facilidad de parto. ¿Por qué no pensar también en alguna cirugía? Profe, ¿Sí? ¿qué cosa es patognomónico? El descenso abdominal en El la descenso ruptura del abdominal, tendón. exacto, de esa forma, un abdomen tan abultado, tan pedunculado, que haya un abdomen tan pedunculado, por si no se entendió bien, es patognomónico de una ruptura del tendón prepúbico. Y muchas patologías más no hay. Yo aquí voy a mencionar varias, me voy a explayar con algunas, pero me interesa simplemente que ustedes identifiquen que pueden haber algunas alteraciones postparto, y hay que saber también identificarlas para poder actuar. La retención de placenta lo hemos conversado bastante. El prolapso uterino y también de recto, sobre todo en aquellos partos distóxicos, puede ser una complicación, y ahí tenemos distintos grados, y dependiendo del grado vemos cómo actuamos. Muchas veces requieren también una resolución quirúrgica, y muchas veces tienen un mal pronóstico porque hay ruptura del peritoneo, ¿cierto? Hay peritonitis, ¿cierto? Y cólico. Y mucho dolor, mucho tenesmo, mucha incomodidad, y se requiere un centro hospitalario para poder intervenir. En la imagen superior derecha es la famosa bolsa roja o red bag. Yo lo mencioné en una de las clases anteriores, y también una urgencia. Lo que ocurrió ahí es que el alantocorion, que con todos esos puntitos rojos que son los microcotiledones, que se unen al endometrio, no se separó correctamente. Entonces, lo que hay que hacer ahí es con una tijera, ¿cierto?, abrir esta bolsa y facilitar el proceso de expulsión del feto. Porque cuando nos encuentren con esta emergencia, el potrillo se está asfixiando. Y obviamente ustedes ya saben cuáles son las consecuencias en un potrillo cuando no hay buena oxigenación, sobre todo cerebral. Una encefalopatía hipóxica isquémica. Me ha tocado ver algunos potrillos con encefalopatía hipóxica isquémica. Lo hemos tenido un mes hospitalizado y finalmente eutanasiado porque el daño neurológico que hay es tan severo que las convulsiones ya no puedes controlarlas. Entonces, no tiene buen pronóstico. Obviamente depende de qué tan drástico fue el proceso de expulsión. Todo va a depender de eso. No es lo mismo que se demoró un poco, que haya estado 2 o 3 horas sin poder, o muchas veces incluso hasta muertos. ¿Ya? Bueno, la ruptura dice ruptura uterina, pero hace referencia principalmente bueno, a desgarros, ¿cierto? Por problemas netamente distóxicos, y ruptura de la arteria uterina. Eso ya es más complicado, porque la arteria uterina es una arteria de un diámetro no menor, y eso puede generar rápidamente una hipovolemia y una muerte del animal, de la madre. Entonces, no deja de ser preocupante cuando ustedes se encuentran con un parto donde hay mucha hemorragia y eso no para, ¿ya? Porque tenemos que intervenir con urgencia y pensar que los prediagnósticos pueden ser ruptura del útero, desgarro uterino y ruptura de la arteria uterina. Las endometritis también son frecuentes, ya las mencioné, producto de la retención placentaria, producto de las montas mal dirigidas también. Y lo otro que ocurre también
Y no solamente por parto, sino que por montas, sobre todo cuando el padrillo, el potro no es bien educado, son lesiones rectovaginales y perineales. Pero cuando todos estos fenómenos que ya son más traumáticos, ocurren principalmente por fenómenos distóxicos, ¿ya? Y obviamente la severidad del cuadro va a indicar el cómo debemos actuar, porque muchos requieren cirugía. Acá nos encontramos con un aborto, y ustedes ya saben que la causa más de aborto de la yegua es la placentitis ascendente, por mala condición vulvar, por condición corporal, etcétera. Pero podemos evaluar la integridad de la mucosa. Fíjense, esos puntitos rojos corresponden al antocorion, que se unen al endometrio. Ese es el famoso red bag, o sea, ese no es un red bag, ese es parte del antocorion de la placenta, ¿cierto? Pero claro, el red bag se ve como esa bolsa roja. Pero es importante también que evalúen en su integridad la placenta, porque nos puede dar mucha información de cómo se desarrolló esa gestación. Acá nos encontramos también con un parto distóxico donde la cría ya viene muerta y lamentablemente tenemos que pensar en tratar de salvar a la madre, y lo podemos hacer en condiciones de terreno a veces, cuesta un poco más, pero si está la posibilidad de derivarlo a un pabellón, mucho mejor. Lo que se tiene que hacer en ese potillo es, fíjense que viene con una manito, la mano derecha estirada y con la mano izquierda no la asoma. Probablemente venga flectada desde el hombro y no del carpo, porque se nota que fue mucho el intento de la fase de expulsión, tanto así que al parecer un poco de prolapso rectal, y finalmente no pudo salir. Y eso fue probablemente porque los posteriores o el miembro anterior izquierdo estaba flectado, impidiendo el proceso y la salida en el canal del parto. Me tocó una vez intervenir en una yegua en estas condiciones, y lo que se puede hacer ahí es hacer una fetotomía o volver a introducir a la cría al interior, ¿cierto? Tratar de posicionarlo correctamente y después tratar de sacarlo. Ahora, estos procedimientos se hacen con la yegua bajo anestesia general y se necesita un tecle porque hay una técnica donde uno debe levantarla para alcanzar cierta angulación de los posteriores, después se voltea hacia la izquierda, se voltea hacia la derecha, después, bueno, hay toda una técnica de volteo y eso se requiere un tecle, y de una angulación de la parte abdominal para favorecer la acomodación de la cría para después poder sacarla. Eso ya cuando lo queremos intervenir a través de la vulva, pero también existe la posibilidad de hacerlo en pabellón por medio de una cesárea, o simplemente en una fetotomía. Y en la imagen derecha nos encontramos, bueno, con un prolapso rectal, hay distintos grados, y cada grado habla de la severidad y el pronóstico que tiene, y también acá con una cloaca en la imagen superior derecha, que ya hay comunicación entre el vestíbulo vaginal y en la mucosa rectal. Obviamente, una condición así requiere una cirugía mucho más específica, se llama una episioplastía, donde hay que reconstruir todo el techo de la vagina y el piso del recto, y el pronóstico reproductivo de esa hembra madre, vamos a hablar de una hembra madre, puede estar alterado, afectado, ¿cierto? Entonces, obviamente, si yo tengo una madre y una yegua reproductora, es porque probablemente tenga una buena línea genética, es porque da cría muy buena, lo mismo con las vacas, ¿cierto? Y hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas porque son parte de nuestro patrimonio genético, ¿cierto? Que tenemos dentro de nuestros planteles. Bien. ¿Alguna duda, algún comentario con respecto a lo que he comentado recién? Yo no le escuché bien. ¿La episoplastía es para qué era? La episioplastía, lo voy a poner en el chat después, episioplastía, me recuerdan, es una técnica que consiste en la reconstrucción de todo el techo del vestíbulo vaginal y del recto, de la mucosa del recto, porque muchas veces el grado puede ser
hay una cloaca. Hablamos de cloaca cuando hay comunicación entre el recto y la vagina. Entonces, cada vez que bostee ese animal, inmediatamente va a generar una contaminación ascendente. Además, el vestíbulo vaginal de la yegua tiene levemente una angulación como de 40 grados. Fíjense, la imagen la muestra muy bien. No es plano. Siempre cuando uno hace una inseminación, la pajilla va levemente oblicua, no va paralela al suelo. Entonces, claro, nos vamos a encontrar con una mucosa vaginal hiperémica, con contenido, etc. Después lo pongo en el chat el nombre de la cirugía reconstructiva. Profe, ¿Sí? delante hablaba de la expulsión de loquios. Me Sí. perdí. ¿Qué significa loquios? Loquios hace referencia a todas las secreciones, restos de placenta, líquidos, sangrado incluso, que quedan en el útero por posparto. ¿Ya? Toda la secreción, todo lo que puede quedar en el útero, se llaman loquios, ¿ya? Y eso tiene que eliminarse, porque es un caldo cultivo. De nada, de nada. ¿Algo que quieran comentar con respecto a estas imágenes? ¿No? ¿Alguna duda? Profe, en la primera imagen, el de la izquierda, pareciera ¿Ya? que estuviera amarrado, ¿no? ¿Pareciera que qué? Parecía que estuviera amarrado en sus miembros posteriores, ¿no? Porque hay como, no sé, bueno, lo que yo veo son Sí, como cuerdas, así. sí. Sí, pueden ser parte del mismo tejido conectivo, que es bien. Por eso en la ecografía se ve bien hiperecoico, pero recuerden que las membranas tienen algunas zonas de tejido conectivo que pueden estar rodeando, y lo que se destruyó es finalmente la membrana amniótica. Entonces, por eso se tiene un buen acceso al miembro posterior. No así la parte derecha, donde tenemos ya de la parte más interna hacia, o la parte más externa del atlantocorion hacia el interior del feto. Yo creo que va por ahí, que se rompió un poco el tejido conectivo y la membrana, y hay un poco, no creo que sean cuerdas, eso ya, aunque, ojo que en el campo, ¿cierto? Cada vez la gente es más bruta y no entienden que no es tema de fuerza, sino de que técnica. ¿Ya? Muchas veces ustedes han escuchado, han visto o van a ver que la gente del campo, la vaca está con distocia y la amarran a un camión o la amarran al caballo. ¿Ya? Eso es sumamente traumático, ¿cierto? Y yo no soy partícipe, porque finalmente quieren sacar la cría como sea, y muchas veces en desmedro de la salud de la madre. ¿Ya? Ustedes ya saben que la fuerza no se hace hacia atrás, sino que se hace hacia los posteriores, hacia abajo. Entonces también ahí hay otro error, porque eso genera desgarro. Y después, lo que dice la gente es que la vaca está con hipocalcemia, cuando nos encontramos con un parto distóxico, y no es capaz de levantarse. Y la vaca no se encuentra con hipocalcemia, se encuentra con otro fenómeno que tienden a confundir, lo que es el síndrome de la vaca caída, que consiste básicamente en desgarro, ruptura de nervio, fractura, por lo traumático que fue el parto. Y yo me imagino que una vaca con ese estado no es capaz de levantarse, no es capaz de, y puede tener fiebre y no quiere comer y está decaída, ¿cierto? Pero no es lo que se conoce y lo que ocurre principalmente en las vacas de alta producción, que es la paresia puerperal hipocalcémica o hipocalcemia puerperal bovina. ¿Ya? La paresia puerperal hipocalcémica es un fenómeno metabólico y no carencial. No es que le falte calcio a la vaca, sino que hay distintos fenómenos que no está permitiendo un buen traspaso de calcio hacia la formación de calostro y de leche. Estamos hablando de altas producciones de leche en vacas de alta producción, y ocurre principalmente desde 24 horas ante el parto hasta unas 48 a 72 horas postparto. ¿Ya? Entonces, la vaca está variando y después no se quiere levantar. Y hablamos de, a mí me gusta el nombre más, paresia puerperal hipocalcémica, porque finalmente la hipocalcemia, que no es solamente hipocalcemia, sino que también hipomagnesemia,
hace que no haya una buena contracción de la musculatura y sea incapaz de tener la fuerza y el tono muscular para levantarse. Entonces hay un problema metabólico y no carencial. No es que le falte calcio, pero probablemente la secreción de paratormona no esté funcionando bien a nivel intestinal o a nivel de los huesos para sacar calcio hacia la ubre para la formación de calostro y leche, ¿cierto? Eh, También se hacen algunos manejos reproductivos. Probablemente la vaca esté con una hipovitaminosis D, que también es fundamental para todo este metabolismo del calcio. Entonces es un tema metabólico y no carencial que hace que no sea capaz de pasar el calcio de algunos órganos de reserva, como el hueso y a nivel intestinal, hacia la zona de la ubre, ¿cierto? Eh, y, eh, y sea tanto el desbalance metabólico que esté con hipocalcemia e hipomagnesemia, por no tener las concentraciones óptimas, y eso se genera un tema ya de debilidad y que sea incapaz para levantarse. ¿Cuál es el tratamiento para estos casos? Ustedes ya están viendo ahí al colega. ¿Qué creen ustedes? Videoterapia. Fluidoterapia y administrarle Fluido. los minerales que faltan. Bien, ¿cuál creen ustedes? Para que ya se empiecen a familiarizar. Que hablamos de hipocalcemia, ¿sí? El calcio y magnesio. Bien, entonces nos encontramos con algunos tónicos, ¿cierto? Como el Calfoma, el Calfodex, ¿cierto? Etcétera, que tienen una gran concentración de calcio, de magnesio, de fósforo, ¿cierto? Entonces no es una hipocalcemia, es una hipomagnesemia también y hartos desequilibrio electrolítico, o sea, y minerales también que hay que reponer. Entonces el tratamiento es básicamente administración de calcio endovenoso. ¿Ya? Y la vaca se va a recuperar perfectamente a las 8 horas post-administración. Se puede repetir una segunda vez, pero vamos a tener una respuesta favorable al tratamiento. No así aquella vaca que le pasan calcio y al día siguiente no se levanta, porque esa vaca no está con hipocalcemia. Esa pobre vaca está con dolor, y está con desgarro y con ruptura de nervio celíaco y bueno, quién sabe qué cosa más. Y la gente cree que tiene hipocalcemia. Entonces aquí yo les mencioné dos afecciones que son sintomatológicamente muy similares. La vaca no va a decir qué problema tiene, solamente va a estar caída, ¿cierto? Posparto, y debemos ser capaces de reconocerla. No sé si tienen algún comentario, Yo alguna tengo una duda. pregunta. Sí, por favor. ¿Es posible que la yegua o la vaca o algún animal sufra depresión postparto? ¿Perdón? Un tipo de depresión postparto, no sé, De, que estén así como con ánimo bajo, de, letárgico, de- quizás. de depresión postparto. ¿Ya? Mira, buena pregunta. Yo me imagino que en las mujeres eso debe ocurrir. Ahí usted me responde. Sí Eh, ocurre. sí, sí, me imagino que sí, pero en los animales normalmente siempre que hay recuerden que la depresión es un estado de conciencia, cuando hay compromiso de conciencia, da principalmente por estados febriles. Cuando el animal está decaído, la gente dice está triste, está decaída, no quiere comer, típico signo, está inapetente, lo más probable es por un estado febril. Y el estado febril, ¿cierto? Ustedes lo toman temperatura transrectal, está asociado a condiciones infecciosas, endometritis, posparto, retención de placenta, peritonitis incluso, ¿cierto? Pero hay una condición mucho más sistémica. Yo, dentro de mi ignorancia, podría decirle que la depresión es un tema quizás más, un fenómeno más en las mujeres, ¿cierto? Pero los animales nos vamos a encontrar principalmente con todos estos fenómenos y asociados a temas traumáticos y dolor y a procesos infecciosos. Ya, perfecto. Y en el caso de la paresia puerperal hipocalcémica, a problemas metabólicos y no carenciales. Me hago referencia, no es que le falte calcio, pero sí hay un problema en el traspaso, ¿cierto? Y por eso se da principalmente en vacas de alta producción, ¿cierto? No una vaca
quizás clavel overo colorado o clavel alemán, ¿cierto? Que es una raza mixta, doble propósito. Principalmente lo encontramos en la lechería. Y antiguamente se hablaba de la fiebre de la leche, pero ya se sabe que el problema no está en la leche, sino que a nivel sistémico. El tema no está en la ubre ni en el útero, está en la movilización de calcio desde algunas estructuras u órganos hacia nivel sistémico, ¿cierto? Y ustedes saben que es fundamental el calcio para la contracción del músculo, bueno, y todo lo que es la parte excitatoria eh, en el traspaso de iones. Profe, ¿Sí? eh, ¿usted recomienda que también hagamos un tratamiento para el dolor? Porque, como dijo, puede ser problemas metabólicos o puede ser por el trauma que focaliza, ¿no? Sí, a ver, si yo tengo una vaca, que es mi vaca mascota, y sufre esto, por supuesto que sí. Pero lamentablemente, siempre que que ustedes se encuentren con todos estos fenómenos, lo van a ver en una lechería. Y si ustedes ponen un fármaco, eso ya tiene un periodo de resguardo. Y no se puede utilizar la leche. Entonces, ojo con los fármacos que se utilicen porque tienen periodo de resguardo. Y ese es el gran problema en la producción animal. Sabemos que hay que controlar el dolor, pero ok, esa vaca no se utiliza para, no entra junto al resto a la sala de ordeña, para no mezclar la leche. Eh, Principalmente eso. Yo lo comento porque no es menor que se administren fármacos en animales que se están ordeñando y después eso vaya para el consumo de las personas. Entonces, ojo con respetar los periodos de resguardo, pero perfectamente. Si usted considera que hay dolor, lo puede hacer perfectamente. Y ya sabe cuál va a ser la recomendación y la indicación que usted va a dejar cuando haga un buen diagnóstico. Pero bien, bien, buena la pregunta. Gracias, profe. Hay Profe, antibióticos, sí, déjeme terminar con esto. Hay antibióticos que se utilizan mucho que son las cefalosporinas, por ejemplo, el ceftiofur sódico, ya de Drug Pharma, que se describe que no tiene llegada a leche. Entonces, es un antibiótico que se ocupa harto en la lechería. No así el resto, que sí tiene eliminación láctea. ¿Sí? ¿Alguien iba a profe, comentar en un algo? caso normal, sí, yo, en un caso normal, que usted dice que la leche no podría ser consumida, pero por ejemplo, ya yo la tengo a la vaca en mi casa y está recién parida, el ternero sí tampoco podría consumir esa. Mira, yo considero que el fármaco más riesgoso, bueno, hay sustitutos lácteos, ojo, hay sustitutos lácteos, hay leches sintetizadas que incluso algunas técnicas caseras. Si es mucho el tratamiento que hay que hacer en la vaca, antibiótico, antiinflamatorio, bla, 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 o tratar una mastitis, etcétera, probablemente hay que buscar una alternativa, una nodriza para esa cría. Eh, pero yo considero que los fármacos más riesgosos para la cría son los antibióticos, porque recuerden que hay toda una flora gastrointestinal en el rumen y en todo el digestivo que son muy sensibles a estos antibióticos. Nosotros, si abusamos de antibióticos en cualquier animal, le va a dar una diarrea, ¿cierto? Porque estamos eliminando todos estos agentes que son saprófitos, que son parte de la flora normal, flora y fauna normal, ¿cierto? Los AINES, ojo con el efecto en el riñón, sobre todo en animales deshidratados, ya saben lo que hace, inhibir prostaglandina, y la prostaglandina es fundamental para la autorregulación renal, y sobre todo si está deshidratado. Entonces, vamos a ver si el fármaco que se está de alguna forma ingresando le va a hacer bien o mal según la condición clínica de la cría. Considero yo que el producto más riesgoso es el antibiótico, ¿cierto? Por lo que puede causar, y principalmente diarrea. Y una diarrea en un neonato, en un potrillo, es fulminante, porque el nivel de deshidratación no deja de ser menor. Y esa deshidratación fácilmente le puede provocar la muerte. Bien, no sé si quedó respondido o hay algún otro comentario que quieran hacer.
Sí, profesor, yo Yo tengo por una lo menos, pregunta. Sí, por favor. ¿Cuál sería como la causa para no destinar, por ejemplo, en este caso, una vaca o una yegua a reproducción, además de que sea añosa? Por ejemplo, ¿Ya? patologías anteriores que usted habló, por ejemplo, cuando se tiene que hacer una fetotomía, en ese caso, por lo general, es cuando hay partos distóxicos, usted dijo ya, o sea, en el caso cuando son vaquillas, obviamente eso es más frecuente. Y obviamente Exacto. igual la vaca puede parir nuevamente, puede entrar en celo y todo normal. Pero, por ejemplo, ¿en qué situación, aparte algo patológico, que generara que uno pensara o tomara la decisión de que esa vaca o esa yegua ya no es para reproducción? Bien, bien, buena pregunta, buena pregunta. A ver, en la lechería siempre, nunca se le da más de una tercera o cuarta oportunidad, por eso siempre se habla de un porcentaje de reposición o de desecho a una vaca que esté repitiendo celo, posparto. O sea, si han pasado 3 4 meses y no vuelve a entrar y no vuelve a quedar preñada, bueno, quizás lo óptimo sería evaluarlo, que el veterinario lo evalúe correctamente. ¿Hay una infección? Y ese es el gran problema, muchas veces no lo hacen porque tiene un costo asociado. ¿Cierto? Es más fácil ingresar un animal que está esperando reponer a una vaca que sabe que hay un porcentaje que probablemente se vaya a matadero porque no queda preñada, etcétera, o porque trae muchos problemas. Pero probablemente la causa no sea tan desfavorable como para tratar con antibiótico y manejo del dolor. Y reposo, ¿cierto? O fluidoterapia, o lavado uterino, etcétera. Ese es un gran problema ya en tema de producción, ¿cierto? Y de los propietarios previamente tal. Sin embargo, una condición desfavorable siempre, y que no es una buena indicación, usted habló muy bien de la edad, son condiciones uterinas desfavorables para la implantación. Por ejemplo, quistes endometriales. Sobre todo aquellas yeguas de capas blancas, tordillas, rosillas blancas, que tienen mayor predisposición a tumores. Ya los famosos melanomas malignos, ¿cierto? Me tocó ver una yegua de 15 años con melanoma bajo la cola y era tanto que yo dije, bueno, si esta yegua el día de mañana quiere empreñarla, vamos a tener que remover todos estos melanomas porque no va a permitir que salga la cría. Entonces, condiciones netamente de la yegua, ya sean neoplásicas, infecciosas o algunas anormalidades, como por ejemplo el tumor de la célula granulosa en los ovarios de la yegua, que son yeguas que tienen ciclos muy irregulares, y nos vamos a encontrar a la palpación y a la ecografía ovárica con un ovario alterado, le dicen yeguas machorras, porque están completamente, son muy, muy irregulares y con muchos celos, pero no quedan preñadas, ¿cierto? Eh, y lo otro, que ya es algo más controlable, que sí provoca aborto, son aquellas yeguas con mala conformación vulvar, pero eso ustedes saben que lo pueden corregir por medio de una cirugía de Kaslik, pero hay que identificarlo. Si tenemos una yegua con mala conformación, eso es muy probable que genere aborto. Entonces, hay que ver principalmente la condición clínica y reproductiva de la madre, la edad que puede jugar, pero la edad yo siempre la comento, pero no es algo que sea ley. Y yo he visto yeguas de 20, 25 años pariendo sin ningún inconveniente, ¿cierto? Porque es netamente del individuo, pero sí son factores predisponentes que pueden estar afectando negativamente la fertilidad. Y va netamente por ahí. Ahora, y esto lo van a evaluar, lo va a comentar muy bien seguramente el doctor Andaeta. Si yo tengo una yegua de competencia y ya no es reproductiva, existen algunas biotecnologías reproductivas que lo hace el doctor en su centro, que son transferencia embrionaria. Entonces, ustedes ya saben que al quinto día, ese cigoto, ¿cierto? O sea, va a ingresar al útero y se hace un lavado uterino y ese embrión, se traspasa a una yegua receptora, que puede ser cualquier especie, incluso hasta una burra. Eso ahí hay varios estudios interesantes, y va a parir, y no va a parir una burra, sino que una yegua, un caballo. Entonces, hay harto estudio, distintas razas, receptoras. Lo importante es que evaluemos bien la receptora para que el útero esté en condiciones para alojar esa preñez, pero de esa forma permitimos a esa hembra madre original
desarrollar su competencia perfectamente en el año. Y no tiene que realizar una gestación en desmedro de su performance. Eso parece que también se hace en mujeres, ¿cierto? Que los arriendos de vientre, ¿cierto? Pero es una práctica y una biotecnología reproductiva que se hace acá en Chile, que se hace en distintos lados, solo para priorizar la competencia deportiva más que la reproductiva. Yo creo que va netamente por temas infecciosos, de algunas neoplasias y alteraciones que puedan tener en la mucosa y en ovario, mucosa uterina, y algún problema de conformación, principalmente. No sé si le respondí su pregunta. Sí, profe, gracias. ¿Sí? De nada, de nada. Sí. Bueno, y lo otro también que muchas veces es inviable, sobre todo en las yeguas se describen una incidencia más alta en las yeguas de carrera, fina sangre carrera y también a palusa, la presencia de vesículas embrionarias melliceras. Por eso es importante el diagnóstico pequeño en los el primer tercio, porque también eso es inviable para un buen desarrollo y muchas veces se prioriza la eliminación de una de las vesículas. Y eso se hace con el transductor. Ya son técnicas que se hacen con el transductor y se elimina la vesícula embrionaria que esté más cercana al cérvix. Eso también puede estar afectando la viabilidad y el buen desarrollo de una de las crías al menos. Bien, no sé si hay alguna duda, algún comentario. Yo pensé que la presentación iba a ser un poco más corta, al final utilizamos prácticamente las dos claves. A mí me gustaría, bueno, yo no sé si tienen algún comentario con respecto a esta clase, alguna duda que tengan. No, profe. No, profe. ¿Todo bien? Súper. Yo voy a hacer bueno. llegar gracias, gracias. Yo voy a hacer llegar un paper de hipocalcemia y otro paper de por allá. No voy a ser malintencionado, no voy a ingresar en el quiz, pero esto es solamente para que tengan información complementaria. Sí, va a entrar en la cátedra, pero ya hablamos harto de hipocalcemia, entonces son cosas que ya complementarias. Eh, Todo eso lo voy a subir a la semana respectiva. Voy a compartir la grabación lo antes posible, ¿cierto? Si tienen alguna duda, alguna inquietud, háganmela llegar, por favor. Y me interesa, de alguna forma, por último, que sea de forma voluntaria, hacer un grupo y recuperar el práctico 3. Yo sé que ustedes vieron la grabación, pero yo tengo, bueno, tengo algunos días de clase y todo el día con internado clínico. Tendríamos que organizarnos y ver cómo lo recuperamos. De todas formas, dejo la inquietud abierta, ¿ya? Pensando quizás no en el quiz, sino que en la cátedra. Ya, profe, quizás mañana en la tarde usted podría. A ver, Camila, Camila, ¿te parece? Dile un par de propuestas a los ayudantes, porque yo mañana tengo internado de 8:20 a 6 de la tarde, todo el día. Ah, claro. Tendría que dejar, justificar y que el otro docente se quede solo con los alumnos, pero entréguenme un par de propuestas y yo les confirmo. ¿Ya? Ya, No o vamos usted jugando también una clave. podría indicarle a las franciscas que qué horario usted tiene disponible y así nosotros coordinamos según eso, pues que usted... Sí, miren, es que, a ver, yo miércoles y viernes tengo todo el día con internado, de las 8 hasta las 8:20 hasta las 6:30. Después de eso, yo creo que el jueves podría ser una alternativa, pero yo sé que ustedes tienen un horario un poco más nutrido. Entonces, denme un par de alternativas y vemos en qué horario lo hacemos. Yo creo que no vamos a ocupar más de una clave, ¿cierto? Ya tienen la grabación de respaldo, solamente yo voy a ir pasando un poco más rápido para que vayamos comentando la clase. Eh, Me preocupé, pensé que no estaba grabando, pero creo que está grabando, ¿cierto? Sí, grabó, ok. Y lo dejamos para esta semana. Yo quedo atento a sus propuestas
¿cierto? Yo creo que hoy día no, pero si es mañana y tienen algún horario, me dicen y yo por último veo cómo lo soluciono. Ya, profe, ahí lo hablamos Sí, con la niña. Profe, súper, súper. Bien. profe, una pregunta pasó lista, es que llegué tarde. No, no pase lista. Ah, Yo le he ya. comentado que sí, las cátedras siempre es importante que ustedes participen, que consulten, que resuelvan dudas, ¿cierto? Eh, yo pensé que mi cátedra, que esta iba a ser un poco más corta, finalmente ocupamos casi las dos claves, y es porque ocurre eso, ocurre un diálogo. Si no, podría yo hacer mi presentación en 30 minutos, pero no tiene sentido. Ojalá Así, puedan profe. asistir a las cátedras, ojalá puedan, claro, puedan asistir a las cátedras, hacer las preguntas. Eso es lo que nosotros queremos como docentes. Sinceramente, ver pantalla negra y hablarle a una cámara es complejo. Uno busca generar conocimiento y aprendizaje, ¿cierto? Y yo creo que en una cátedra se consigue porque vamos resolviendo dudas. Eh, pero no tienen la obligación de participar. Así que eso se los dejo claro, no así los pasos prácticos. Yo estoy dejando una lista y cada uno de ustedes tiene la obligación de regularizar sus situaciones, su inasistencia. Hay un sistema por la página y el día de mañana yo entregaré la gente que ha faltado y probablemente ahí tengamos algún inconveniente, pero ustedes saben que tienen que asistir a sus pasos prácticos. De todas formas, siempre mi mail ahí me pueden mandar, escribir y estamos en contacto. Bien. Profe, una duda pequeña. ¿Va a subir el Sí. PPT? Sí, por supuesto, el PowerPoint con la grabación, no hay problema. Ah, ok. Gracias. Sí, no se preocupen. Bien. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, sí, yo agradezco la participación de ustedes, espero que les haya gustado la clase. La próxima cátedra es de neonatología, ya va a hablar un poquito más del potrillo de los primeros 3 meses, que no son caballos, son otro animal que son muy distintos a un caballo adulto, porque son todos los indicadores muy distintos. Y eso nos hace difícil trabajar con ellos. El que trabaja con caballos, trabajar con potrillo es estudiar una especie distinta. Eh, es como aquellos que trabajan con animales menores y además trabajan con gato. El gato es una especie distinta, no es igual al perro. Entonces también es importante que ustedes lo sepan cuando se enfrenten con ellos. ¿Sí? No, yo justo le iba a preguntar si dentro del semestre íbamos a hablar de otras especies. Era Bueno, mi participación va enfocada a ciertas temáticas, pero los docentes que están invitados vienen a hablar de cierta especie. El doctor William Césped, su clase netamente en bovinos. Él trabaja con bovino y pequeño rumiante. El doctor Sánchez netamente animales de compañía, perro y gato. Y él después tiene otras clases más. Hay que revisar el sílabo, pero tiene varias clases más, ¿cierto? Y estaría faltando el doctor Felipe Andaeta, que viene a hacer las clases de equino. ya, profe, bacán. Buenas sus clases, me gustó caleta. Gracias, gracias, gracias. Ya, pues entonces, bueno, me despido, cuídense harto, estamos en contacto, y yo voy a quedar atento a las opciones que ustedes den para recuperar el paso práctico. Profe, yo tengo una duda, pero respecto al quiz. Sí, En el quiz también entran los materiales complementarios, ¿cierto? ¿O solo entran en la prueba de cátedra? sí, sí. Todo el material que se sube, ¿cierto? Busca también complementar las clases. Ujú. También entran, ¿cierto? Miren, el quiz para mí, si ustedes se preparan bien, el objetivo que tiene es que ojalá tengan una buena nota, sí, es importante las notas no siempre representan sus conocimientos, menos en una modalidad online. Pero si ustedes se preparan bien para este quiz, yo estoy seguro que van a llegar bien al primer certamen. Ese es básicamente. Eso es básicamente. Y para eso ya ahí están sus propias técnicas de estudio, que sean ordenados, ¿cierto? Que no estudien todo al final, porque normalmente no vienen una prueba, tienen pruebas de otras asignaturas también. Así que es un poco el ejercicio que estamos realizando. Ya, profe, gracias. De nada. Ya, entonces me despido, cuídense harto, gracias por la atención y la participación, y cualquier duda se contactan. Ahí yo quedo atento a los mails y a los comentarios que me hacen las franciscas. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Que estés bien. Adiós, que Chao, estén bien. profe, gracias. Nada, chao.